si algo le queda a Estados Unidos, todavía como fuerza es el dólar, que también viene en declive, y la propaganda. Y claro, sus armas nucleares, ¿no? Pero que también otros países ya las tienen. ¿No? El poder que pueden llegar a tener ciertas empresas a nivel geopolítico. Definitivamente BlackRock es un ejemplo de ello. ¿Por qué Estados Unidos quiere invadir Venezuela? Pues porque Venezuela es la principal... Mover esas piezas que hay alrededor del mundo, ¿no? Definitivamente un presidente no va a llegar en Estados Unidos y decir, ¿saben qué? La guerra se va a acabar, ¿no? Porque así siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Libre mercado que se manejaban en el capitalismo, pues realmente esos grandes monopolios los ya no existe, definitivamente. Entonces... Y son empresas de renombre. Bienvenidos a nuestro podcast Lectura Auditiva, donde hablamos de diversos temas con apoyo de un libro. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial, el maestro Jorge Tapia. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, ¿y usted, maestro Jonathan? Muy bien, muchas gracias, maestro. Antes que nada, un placer que se encuentre el día de hoy aquí en el estudio. Importante resaltar, comentar que desde el momento en el que se inició este proyecto, yo lo contemplé usted, ¿no? Porque en el pasado usted me impartió clases y definitivamente fueron muy fructíferas, muy agradables y aprendí mucho sobre usted de temas de geopolítica, ¿no? Un tema muy interesante que en lo personal considero es bastante conocer, para comprender muchas situaciones que vivimos día con día. Pero bueno, maestro, ¿usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Le agradezco la invitación. Ya que fue mi alumno, no está por demás decir que siempre fue un alumno brillante, y el hecho de que ahora esté con este proyecto es para mí realmente un orgullo ver cómo el talento se ve reflejado, ¿no? Cuando lo hay, cuando el alumno también tiene, ahora exalumno, tiene también la intención de hacer algo que trascienda. Entonces, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, maestro. Es un honor esas palabras. Y bueno, maestro, platíquenos un poquito sobre usted, un poco de su trayectoria académica, a qué se dedica actualmente. Bueno, pues soy profesor de tiempo completo aquí en la universidad. También trabajo por mi cuenta, tengo mi despacho, soy litigante, y pues también hemos tenido la oportunidad de trabajar para el Poder Judicial, para otros organismos como el Hospital Civil, en el ámbito jurídico, y bueno, esto nos ha enriquecido un poco el ejercicio del derecho desde el punto de vista del funcionario público, del servidor público, y también desde el punto de vista del litigante. Okay. Sí. Perfecto, una trayectoria muy interesante, maestro, que en su momento nos platicó un poquito más sobre ella. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar, creo yo, de un libro muy interesante, maestro. Un libro muy interesante de nuestro tercer invitado. ¿Gusta decir cuál es el nombre del tercer invitado, del libro del cual vamos a hablar el día de hoy? Sí, el libro se llama Clase, Estado y Poder en el Tercer Mundo. El autor es un autor de origen griego, aunque es nacido en Estados Unidos. Se llama James F. Petras. Si mal no recuerdo, nace 17 de enero del 37, tiene actualmente 88 años. Una persona ya adulto mayor, muy prolífico. Tiene alrededor de 65 libros escritos. La mayor parte de él es, algunos son en coautoría, pero la mayoría de él es autor único. Él se especializa sobre todo él es sociólogo. Él estudió en la Universidad de Berkeley, de California, que es una de las universidades más críticas, sobre todo a nivel de este tipo de temas, ¿no? De ahí también yo he conocido otros autores de los cuales también sigo, pero en particular este libro y este autor me llamó mucho la atención desde que lo compré, porque las críticas sobre el imperialismo estadounidense, que es sobre lo que va a ser el libro, muchas veces vienen de autores de América Latina, muy pocos de Europa, sobre todo de América Latina, pero a mí me llamó la atención que sea un autor que vive, estadounidense, y que estudió en una universidad pues de Estados Unidos, ¿no? Y que sea tan crítico precisamente con ese sistema imperialista estadounidense, que por desgracia tanto daño ha causado a nuestra querida América Latina y también a otros países en Medio Oriente y hasta en Europa, ¿no? Entonces, a pesar de que ya había leído yo otros libros sobre el tema del imperialismo estadounidense y de la lucha de clases, me llamó la atención este libro en particular, que lo compré hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, estaba yo apenas en la prepa. ¿Sí?
pues aparte del contenido, que tiene citas muy específicas, es un libro muy bien documentado, sobre todo lo crítico que es el autor, ¿no? Con su propio país, porque él es nacido en Estados Unidos, y con las políticas, sobre todo, que hacia el exterior ha tenido Estados Unidos prácticamente desde su conformación. Pero se centra un poquito más, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pasa a ser, pues, la hegemonía dominante, ¿no? Que claro, si bien es cierto es que estaba la Unión Soviética como contrapeso, pues no tenía de todos modos el mismo poder que Estados Unidos adquirió después de la Segunda Guerra Mundial, donde curiosamente quien gana la guerra pues fueron la Unión Soviética y los chinos, y sin embargo el mismo imperialismo a través de algunos de sus instrumentos como el cine, la televisión, nos hacen ver que quienes ganaron la guerra mundial pues fueron ellos, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? No cabe duda que Estados Unidos juega mucho con el papel de la propaganda, ¿no? La propaganda militar. Y claramente, especialmente en México, ¿no? Se tiene el sesgo que Estados Unidos fue el que triunfó realmente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Cuando realmente tengo entendido que los que derrotaron a los alemanes fue la Unión Soviética, ¿no? Que eran realmente la potencia en ese momento. sí, mire, ahorita que menciona lo de la propaganda, ahorita que Estados Unidos es un imperio en declive, si algo le queda a Estados Unidos todavía como fuerza es el dólar, que Así también viene es. en declive, y la propaganda. Ujú. Y claro, sus armas nucleares, ¿no? Pero que también otros países ya las tienen. Pero en este caso su propaganda todavía es muy fuerte, ¿no? Porque ellos controlan prácticamente el 90% de los más media, ¿sí? O sea, de los medios masivos. Hablamos desde televisión, radio, hasta las plataformas digitales, ¿no? De ahí que hay mucha censura en este caso en plataformas como YouTube y otras, en contenidos que les es incómodo para el imperio, ¿no? O para las clases dominantes. Claro, claro. De hecho, es muy interesante y muy común lo que comenta, ya que de forma empírica, ¿no? Yo lo he vivido, me ha percatado que los videos o estos programas que informan o exponen acerca del imperio que realmente es Estados Unidos, ¿no? Este imperio en decadencia, este imperio que cadece y padece de muchos males hoy en día, no le dan la proyección que se debería, ¿no? Están hasta abajo de las listas o con pocas visualizaciones o poca publicidad, ese tipo de medios, vaya. Porque así es Estados Unidos, ¿no? Desde el momento en el que comenzó a tener ese poder hegemónico, que como dice usted, después de la Segunda Guerra Mundial, y concluyendo la separación de la Unión Soviética, ni se diga, ¿no? Creo que también ya ahí comienza otra etapa de Estados Unidos, que es cuando adquiere mayor poder a nivel geopolítico. Una vez desapareciendo su rival, que fue la Unión Soviética, fue cuando comenzó este imperio que, como dice usted, ¿no? Va en decadencia, creo yo también. Sí, digo, va en decadencia, pero pues es como un tigre herido, ¿no? Que cuando un tigre está herido, pues es a veces hasta más peligroso, ¿no? Porque ya no racionaliza sus actos. Tan es así que ahorita, bueno, después de la pandemia del COVID, con todo y cómo las teorías que son sostenibles y que no son teorías conspirativas de cómo se dio la pandemia, sobre todo los conflictos que han surgido y que son conflictos que hay que entender que no nacen de un día para otro, no es que un gobierno quiera invadir a otro, sino que todo esto se prepara. Y generalmente, detrás de estos conflictos siempre está la anglósfera, ¿no? Que es Estados Unidos y sus vasallos. Claro. Por ejemplo, lo que es el Reino Unido y algunos países como Alemania, como Italia, Francia, etcétera, ¿no? Que a final de cuentas, pues son subordinados a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Todos los que pertenecen al G7, maestro, ¿cree que estén ahí? Al G7 y a la OTAN, sobre A todo. la OTAN. Por ejemplo, si hablamos del conflicto de Rusia, el conflicto de Rusia se preparó desde antes de 2014, ¿sí? Y incluso hay un video y hay estudios de la RAND Corporation. La RAND Corporation es un think tank o como le llaman, un centro de pensamiento que está estrechamente ligado al Pentágono y que en el 2019 sacó un estudio sobre qué pasaría si, en este caso, si Ucrania ingresara a la OTAN
como era su pretensión, y qué pasaría si Rusia, en ese caso, invadiera a Ucrania, como pasó, como sucedió, y qué podía venir, que eran las sanciones, y las sanciones en dado momento, si no debilitaban al régimen de Moscú, como era su pretensión, para cambiar el régimen, cambiar el gobierno, dividir a Rusia en 30 o 40 países, por lo enorme que es, y sobre todo apoderarse del país que tiene más recursos naturales de todo el mundo, dada su extensión, que son casi 18 millones de kilómetros cuadrados los que tiene, y todas sus riquezas desde tierras raras, desde petróleo, gas, y pues que Estados Unidos necesita, ¿no? Como un país imperialista que siempre ha sido. Entonces, en el mismo estudio de la Rand Corporation, ellos estiman que si no se lograba el cambio de régimen, entonces las sanciones iban a afectar principalmente a Europa, que fue lo que pasó, ¿no? Así es. Lo curioso es que ese informe de la Rand Corporation está desde el 2019. Y entonces es como ver en este caso, el guión de la película antes de ver la película, ¿no? Porque la invasión o operación militar especial, como se le quiera llamar, que hizo en este caso Rusia contra Ucrania, pues fue, si mal no recuerdo, el 24 de febrero del 22, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el informe de la Rand Corporation salió desde el 2019. Entonces, como es un think tank muy cercano al Pentágono, entonces ellos fueron los que idearon, en este caso, el golpe de estado del Maidán de 2014, el cambio de régimen. Y ellos apoyaron, obviamente, poner a Zelensky ahí para que pues los acuerdos de Minsk no los respetara y solicitara que Ucrania ingresara a la OTAN, cosa que era violar esos acuerdos de Minsk, ¿no? Que aquí ya era una cuestión existencial para Rusia, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió y curiosamente, si algo a veces tienen los norteamericanos como imperios que muchas de las cuestiones que están ahí publicadas, lo que pasa es que la misma población estadounidense, digamos, es muy ignorante en estos temas, perdón por la expresión, pero sí, por eso es que pasan una y otra vez, ¿no? De hecho, yo he escuchado mucho sobre el tema de la democracia americana, ¿no? Que existe esta democracia americana cuando realmente, desde mi punto de vista, es solamente un ejercicio político para los americanos, estamos haciendo las cosas, hay democracia cuando realmente no es así, ¿no? O sea, no creo que un voto, un presidente en Estados Unidos, una vez entrando al poder, tenga realmente este poder a nivel geopolítico para mover esas piezas que hay alrededor del mundo, ¿no? Definitivamente un presidente no va a llegar en Estados Unidos y decir, ¿saben qué? La guerra se va a acabar, ¿no? Porque así siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos depende de la guerra a nivel geopolítico, el poder que tiene Estados Unidos, todas las bases alrededor del mundo es enorme. Entonces, como dice usted, ¿no? Definitivamente la gente o la población de Estados Unidos muchas veces tiene estos sesgos o realmente no conocen a detalle lo que es Estados Unidos, ¿no? Y el poder que tienen y cómo ellos abusan de este poder, ¿no? Creo también. Sí, muy acertadamente lo que está comentando, maestro. Para empezar, lo que han vendido hacia el exterior, ¿no? De que ellos son la democracia y ellos son los defensores de la democracia en el mundo. Claro. Cuando si nos vamos a su sistema electoral, para empezar, ni siquiera es un voto directo. Sabemos que hay un colegio electoral donde hay estados de la Unión Americana, por ejemplo, Nueva York, Texas, California, que tienen mayor peso electoral que otro. Si esto le aunamos a que pues nada más hay dos partidos que en su momento eran prácticamente lo mismo, ahorita hay algunas diferencias, están en algunas situaciones no convergen, pero por ejemplo, todos los que quieren ocupar un cargo público, ya sobre todo de importancia, desde gobernador o congresista, todos ellos tienen que tener fondos para tener una campaña. Y uno de los principales, digamos, instituciones u organizaciones de donde llegan los fondos es el AIPAC, claro, que es una organización, una extensión de la organización sionista, que prácticamente ellos financian ambos partidos, republicanos y demócratas, para que en este caso tengan una agenda afín a los intereses tanto del capital, ¿no? Del capital, pero sobre todo del proyecto sionista, más que nada, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos
a la hora de que financian a ambos bandos, quien quede de presidente y de congresista y de gobernador, sobre todo mucho hacia la política exterior de Estados Unidos y, por ejemplo, en el caso de Israel, ¿no? La gente, o muchos nos podemos preguntar por qué ese apoyo de Estados Unidos a Israel, a pesar de todo lo que está haciendo Israel con el genocidio, que incluso hace unos días, pues también en Qatar, Ya bombardearon bombardeó unas bases incluso que son estadounidenses. Claro. Y pues ahí precisamente vemos la mano del AIPAC, ¿no? Porque prácticamente, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Los mismos miembros del AIPAC lo dicen que, pues que ellos financian a todos los políticos. Y más que nada, sobre todo en lo que permea mucho es en la política exterior estadounidense, ¿no? Muchos de los conflictos que están en Medio Oriente, pues hay algunos políticos que no quisieran hacer algunas cosas, y no porque sean buenas o malas personas, sino porque por cuestiones a lo mejor que pueden repercutir incluso en la política o pueden tener un costo político para Estados Unidos, pero aún así pues ellos tienen que obedecer a quienes los financiaron, ¿no? Entonces, curiosamente, entre Estados Unidos y el Estado de Israel existe como una simbiosis, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer ministro Netanyahu, que tiene muchos problemas en Israel, dentro de su país, incluso tiene pendientes unos juicios por corrupción, tiene más poder, por así decir, ahorita en Estados Unidos. Cada que viaja a Estados Unidos, todo el Congreso le aplaude y que curiosamente en su mismo país, ¿no? Entonces, por ejemplo, Israel sin el apoyo de Estados Unidos, no nomás militar, sino desde financiero, para alimentos, desde cuándo hubiera desaparecido, ¿no? Entonces, pero también ahí hay una sinergia y una simbiosis entre ambos, ¿no? Porque ellos, bueno, hay que entender que la mayor parte del capital financiero está en manos sionistas, ¿no? Así es. Entonces, pues desde ahí, de una otra manera, aunque algún político quisiera tener en ciertas cuestiones, una política un poquito diferente a los intereses sionistas, es ahí donde viene la presión. Incluso a lo mejor el caso Epstein, que tanto se ha hablado, de si Jeffrey Epstein era un agente del Mossad o cuando menos cercano al Mossad, para desde ahí presionar a políticos y empresarios, ¿no? Claro, sí, definitivamente la intervención de Israel en Estados Unidos es muy fuerte. Y otro tema que comenta este libro, maestro, ahorita me había comentado sutilmente sobre esos detalles, es sobre la lucha de clases, ¿no? Esta lucha de clases que existe y que se dice que muchas veces Estados Unidos padece problemas padece mucho de este mal, ¿no? De este problema de estas clases sociales, de esta lucha de clases sociales. Y China se dice que se utiliza como ejemplo, ¿no? De este crecimiento a nivel geopolítico, en crecimiento económico, en esta mejora en muchos ámbitos. ¿Qué me puede comentar sobre ello? Bueno, es que el problema de Estados Unidos, sobre todo ahorita, en cuestión de lo que es el declive del imperio, sobre todo en cuestión económica, es que, aquí lo toca un poquito el libro, la cuestión del imperialismo estadounidense es el modo en que el Estado o las agencias de gobierno de Estados Unidos, hablamos desde la Secretaría de Defensa, que ahora Trump ya le cambió el nombre a Secretaría de Guerra, en este caso la cuestión de finanzas, la Secretaría de Hacienda y demás, cómo están ellos al servicio de las clases dominantes de Estados Unidos. O sea, hay personas que entienden o pensarían que el hombre más poderoso de Estados Unidos es el presidente, y no lo es así, ¿no? Detrás de ellos siempre están las élites que dominan y han dominado Estados Unidos. Incluso lo que ya está comprobado en varios libros y que ya ahora se habla con mayor frecuencia es de ese estado profundo, que es ese estado detrás del Estado que realmente dicta las políticas al interior de Estados Unidos y también las políticas de Estados Unidos hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, para tocar ahorita el caso de China, lo que ha hecho el imperialismo estadounidense es, bueno, primero como imperios expandirse, ¿no? Pero después de que la Segunda Guerra Mundial, de que caen las colonias tradicionales que tenían sobre todo los europeos en América Latina, después en Oriente Medio y en otros países, incluido China, se
Después de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de Estados Unidos, viene algo que se llama el neocolonialismo, donde ya no llegaban directamente a colonizar y a poner un virrey, por así decir, sino que ya lo hacían a través de otros organismos, ¿no? Por ejemplo, cuestión financiera, cuestión militar, a veces con intervenciones militares directas o indirectas con golpes de Estado, ¿no? ¿Para qué? Pues primero para tener un dominio geopolítico en la región, segundo para expoliar y robar los recursos naturales de esos países y en este caso mantener ellos su hegemonía. Entonces, lo que hizo o lo que está haciendo el declive de Estados Unidos y el ascenso de China son las políticas que se adoptaron, ¿no? El problema de Estados Unidos es que se volvió como Estado un país financierista. Así es. Entonces, dentro de lo que es el capitalismo, por ejemplo, ya Lenin en su libro que se denomina El imperialismo como fase superior del capitalismo, hablaba de cómo el capitalismo tiende a crecer cada vez más y a formar monopolios. Esos monopolios inciden sobre las políticas internas de los países y externas. En el caso de Estados Unidos no fue la excepción. Entonces, esos monopolios, en este caso, utilizan los instrumentos del Estado de Estados Unidos para maximizar sus ganancias. Claro. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las transnacionales de Estados Unidos, las que todavía tiene, en determinado momento tenían mayor parte de sus ganancias fuera de Estados Unidos que dentro, porque fuera de Estados Unidos pagaban salarios más bajos, no pagaban impuestos, no cumplían con las cuestiones regulatorias ambientales y demás. Y la mayor parte de las ganancias de las transnacionales de Estados Unidos venía de los estados de la periferia, o sea, de los países que estaban dentro de la órbita de Estados Unidos, pero obviamente fuera de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo que hizo fue que con la implementación del modelo neoliberal que pues se implementó por Reagan en Estados Unidos y por Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, lo que hizo es que se financiarizó la economía. Entonces, las transnacionales que producían bienes y servicios se fueron a otros países para pagar mano de obra más barata, para pagar menos impuestos, y lo que pasó en Estados Unidos es que se desindustrializó y dejó sin empleo a millones y millones de personas. Entonces, Estados Unidos se volvió un país rentista que solo vivía de la cuestión de las ganancias financieras, que eso nada más lo que hizo fue aumentar la brecha entre la clase más rica, el 1% de Estados Unidos, y la clase más pobre, desapareciendo la clase media de Estados Unidos, y lo que vemos ahora es los efectos de ese sistema capitalista realmente llegando al máximo de lo que viene siendo el imperialismo, ¿no? Que ya se vuelve financierista, que ya ni siquiera le interesa producir en su propio país para ganar ganancias, para obtener ganancias, sino que gran parte de esas ganancias vienen de dos cuestiones, como usted lo decía, una, el complejo militar industrial, y otra es el complejo financiero, ¿no? Así es. En este caso, y hablamos de una cuestión financiera que no produce ningún bien, ningún servicio, ¿no? La mayoría de ellos, que se basa mucho en la especulación. Entonces, en la especulación financiera lo que se le llaman derivados. Entonces, esos derivados financieros tienen a Estados Unidos al borde del colapso económico porque esos derivados funcionan así a grosso modo, si lo explico rápido. Si yo soy productor por ejemplo, de maíz en Estados Unidos, que también produce mucho maíz, yo, alguna empresa financiera me puede comprar mi producción que yo voy a tener el siguiente año. Esa empresa me la compra a mí, pero esa compañía financiera la revende hasta 30 veces y se crea una burbuja especulativa, porque sobre algo que todavía ni siquiera ocurre, que es en este caso particular, este ejemplo, la producción de maíz, ya se vendió a 34 veces y pues ese es dinero que realmente no está anclado en nada, no está anclado, ya ni siquiera se diga en el oro, si ni siquiera en esa producción, o sea, no, si esa producción por algo, para empezar, llega a no, y con estos de cambios climáticos surgen, y entonces ahí viene la pérdida, ¿no? Pero otra cosa que a veces no se comenta es que gran parte de lo que se invierte viene de las personas de a pie. O sea, por ejemplo, con la privatización de los sistemas de pensiones en todo el mundo, o casi en todo el mundo,
gran parte de esos fondos de inversión que van a BlackRock, a Vanguard, Fidelity, de esos que son los que están por encima de los grandes bancos, a final de cuentas los activos que manejan no son de ellos, sino son la mayoría de los trabajadores jubilados y los no jubilados. Claro. Entonces, pues es un tema delicado porque a la hora que la burbuja especulativa pues explote, pues los más perjudicados van a ser precisamente esas personas que son los de a pie, que son los que sin que les pidan permiso, esas grandes compañías de inversión, esos fondos de inversiones pues invierten, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, pues ahí está BlackRock, Ahí está muy invirtiendo, en este caso, sobre los ahorros de los trabajadores, ¿no? Y claro. curiosamente, esa guerra que pues ya ganó Rusia, pues ahí el gran perdedor es BlackRock, pero pues a final de cuentas él es nada más un administrador de fondos, ¿no? Quienes pierden realmente son las personas de a pie que tienen ahí sus fondos. Claro. Sí, de hecho hace poquito recuerdo que leí algo muy interesante, que era una nota periodística, me acuerdo, que nos hablaba sobre el poder económico que tenían países y empresas, industrias, ¿no? Que en este caso decía que el país actualmente con mayor nivel económico, no sé si está en lo correcto, era China. Después venía Estados Unidos y tercero venía BlackRock. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? El poder que pueden llegar a tener ciertas empresas a nivel geopolítico. Definitivamente BlackRock es un ejemplo de ello, ¿no? Cómo esta industria, esta empresa tiene poder a nivel internacional. Sí, mire, por ejemplo, el problema de Estados Unidos, o sea, lo que me refiero al problema para su población, para la mayoría de su población, es que, por ejemplo, BlackRock gestiona más o menos el Producto Interno de México, ¿sí? Que es más o menos de 1.4 billones de dólares. Entonces, existen los bancos, los megabancos y luego los gigabancos. Los megabancos pues, ya son como JP Morgan, como Citigroup, y luego están los gigabancos, que ya son los fondos de inversión. Bueno, entonces estos fondos de inversión tienen influencia sobre todo. Medios de comunicación, farmacéuticas, industrias de alimentos, todo. ¿Por qué? Porque el sistema de las empresas cambió. Ya no se ocupa como antes que alguien tuviera el 51% de las acciones para que tuviera el control de una empresa. Y ahora no, basta con que alguien tenga el 5 o 10% de las acciones de una empresa y tenga el control. Entonces, por ejemplo, del Standard & Poor's, que maneja la bolsa de Estados Unidos, que son las 500 empresas productivas más grandes del mundo, pues prácticamente en todas tiene BlackRock injerencia, y de esas 500 más o menos controla directamente alrededor de más de 300 empresas que las controla directamente. Entonces les dice qué producir, acá cómo producir, y pues ya eso del libre mercado que se manejaban en el capitalismo, pues realmente esos grandes monopolios ya no existe, ya no definitivamente. existe. Entonces, y son empresas de renombre, empresas muy grandes las que sí, estamos hablando, por ejemplo, de General Motors, estamos hablando de Cargill, que es una empresa que produce alimentos, estamos hablando de John Deere, estamos hablando de DuPont, o sea, las 500 empresas más grandes del mundo, ¿no? Que de esas 500, alrededor de casi 400 son estadounidenses. Entonces ya ni siquiera están en manos de sus anteriores accionistas o dueños, sino que realmente BlackRock, a través de estos fondos de inversión, toma el control de las empresas y les dice qué producir, cómo producir. Si esas empresas, para maximizar sus ganancias, se van a ir a Singapur, se van a ir a Malasia, a pagar bajos salarios, a pagar bajos impuestos, y dejando la planta productiva de Estados Unidos pues sin trabajo. Lo van a hacer definitivamente. No, pues ya está. De hecho, sí. Si algo vio Trump, que no nomás lo vio él, pero si alguien realmente lo quiso poner en práctica, fue el hecho de reindustrializar hasta Estados Unidos, ¿no? Pero, pues, al parecer, no sé si se sobreestimó él con el hecho de que, por ejemplo, volviendo al libro, ¿de qué nos habla el libro? Este autor tiene como 64 libros. Hay un libro que publicó, si mal no recuerdo, en 2008, que se habla Imperio con Imperialismo, ¿sí? Es como una secuencia un poquito de este. Me refiero a que en ese libro de Imperio con Imperialismo hace una crítica sobre un libro que salió de dos autores que se llaman Harry Negri, que hablaban, el libro se llama Imperio, el de Harry Negri,
Y ellos hablaban de que las empresas de las multinacionales realmente son las que dominan al mundo. Bueno, sí dominan al mundo, pero tienen que dominarlas a través de un Estado. Y el Estado precisamente es el Estado imperial norteamericano. ¿Por qué? Ponemos el ejemplo de Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué Estados Unidos quiere invadir Venezuela? Pues porque Venezuela es la principal reserva de petróleo convencional y no convencional, o sea, ligero y pesado del mundo. Entonces, pues el problema aquí vino cuando llegó Hugo Chávez y nacionalizó el petróleo, ¿no? Desde entonces empezaron a venir las sanciones contra Venezuela. Y obviamente se exacerbaron más a medida de que Estados Unidos prácticamente... Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo. Estados Unidos ocupa más o menos 20 millones de barriles de petróleo por día, de los cuales nada más produce alrededor de 12 o 14. Los demás tiene que importarlos de Arabia Saudita, antes de Venezuela, antes de que le pusieran sanciones, de México, etcétera. El problema es que el petróleo que está extrayendo Estados Unidos ya es, en este caso, con el fracking. ¿Por qué? Porque ya no es el petróleo de manera convencional como se sacaba, porque prácticamente ya están acabando sus reservas. Entonces ya lo están sacando con fracking, que además es muy contaminante, pero que además sale muy caro de extraer. Entonces por eso es que Estados Unidos está urgido de energía. Curiosamente, un país que ya no produce como producía después de los 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, pero curiosamente su nivel de vida y de consumo es el país que más energía consume, y eso que China es la fábrica del mundo. Claro. Entonces... desperdician de una cantidad exagerada de productos en general. Sí, y comentando de la pregunta que usted me hace de China, lo que China hábilmente hizo es jugar con las reglas de Estados Unidos, porque después, sobre todo después de la caída en el 91 de la Unión Soviética, pues Estados Unidos quedó como el hegemón. Que ahí fue cuando la OTAN se fue expandiendo. Ellos se acordaron con Gorbachev que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, hacia los países que de una otra manera antes estaban cercanos al bloque de la Que URSS. de hecho, perdón, me parece que Rusia se quería unir, ¿no? A la OTAN. Sí, ¿Has escuchado eso? Sí, cuando Putin llega, después de que Gorbachev deja el poder, llega Yeltsin y pues es un desastre. Claro. Y entonces llega Vladimir Putin y él quería unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Pero hay que entender que los anglos, o sea, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, nunca van a aceptar a Rusia ni como parte de la Unión Europea y menos como, por ejemplo, cuando ya Putin se acerca a Occidente, él quiere que lo ingresen al G7 y no, le ponen G7 más medio, o sea, el G8, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de entender un poquito los ideólogos que ha tenido la anglósfera, que son John Mackinder, en su libro La geografía como pivote de la historia, que es un libro incluso de unas 50 páginas, y de las ideas de Brzezinski, que ese sí es norteamericano. Ellos dos, rusófobos, a morir, ellos siempre estuvieron en contra de que Rusia se uniera a la Unión Europea, porque decían que Rusia era tan grande y con tanto recursos naturales que entonces iba a ser más poderoso que Estados Unidos, ¿no? Entonces las ideas de John Mackinder en este libro, como La geografía como pivote de la historia, precisamente él está en contra de que Europa, que de hecho una parte de Rusia forma parte de Europa, o sea, si hablamos de Rusia, pues es un país euroasiático, ¿no? Así es. Entonces, en ese libro él menciona que no se deben de unir y más o menos da las teorías de cómo deben de ser para que no se unan, ¿no? Y aquí cabe algo que puede sonar a teoría de la conspiración, pero ya hay libros serios escritos y algunos informes, que de hecho es sabido, ¿no?, que a Hitler lo financiaron desde Occidente, ¿no? Porque si entendemos que después de la Segunda Guerra Mundial se le impuso de la Primera Guerra Mundial a Alemania el Tratado de Versalles, se le quitó la mitad del territorio, se le impusieron sanciones para reparación de guerra, no podía importar petróleo porque Europa no tiene prácticamente recursos naturales. Pues aún así lo siguieron financiando. Uno de los que lo financió, por ejemplo, fue Henry Ford. Sí. Tiene un libro que se llama Henry Ford, el judío internacional.